Las enfermedades tienden a dispersarse según el modelo de crecimiento exponencial. En los primeros días del SIDA, el factor de crecimiento, también conocido como la relación común o el multiplicador de crecimiento, estaba alrededor de 1.8. Mirando las ecuaciones recursivas y explícitas para el crecimiento exponencial, 1 más R es el factor de crecimiento, que significa en esta situación 1 más R igual 1.8. Aviso: como esto también nos dice que R, la tasa de crecimiento, es 0.8 o 80%. Entonces, la tasa de crecimiento es del 80% por año, pero el factor de crecimiento o el multiplicador de crecimiento es 1.8. En 1983, aproximadamente 1.600 personas en los Estados Unidos murieron de SIDA. Si la tendencia había continuado sin comprobar, ¿cuántas personas habrían muerto de SIDA en 2007? Así que usaremos esta información para escribir la ecuación explícita o la fórmula explícita para el crecimiento exponencial. Luego determine cuántas personas habrían muerto de SIDA en el año 2007. Tan primero en nuestra ecuación aquí, n será igual al número de años después de 1983, así que 1983 será nuestro año base, significando n igual a 0 correspondientes a 1983. Y desde 1983, 1.600 personas en los Estados Unidos murieron de SIDA. Eso significa P sub 0, la cantidad inicial o la población inicial, es 1.600. Y de nuevo, ya sabemos que 1 más R igual 1.8. Esta es toda la información que necesitamos para escribir la ecuación explícita o la fórmula explícita para este crecimiento exponencial. Tenemos P sub n igual P sub 0, la población inicial de 1.600. X1 más R levantado a la potencia de n o 1.8 levantado a la potencia de n. Ahora, para responder la pregunta que queremos determinar, ¿cuántas personas habrían muerto de SIDA en el año 2007 si la tendencia continuara sin control? Ahora necesitamos determinar qué valor de n representa el año 2007. Así, para 2007, n sería igual a 2007, el año base de 1983, que es igual a 24. Para responder esta pregunta queremos determinar P de 24, lo que significa que sustituiremos 24 por n. Así teníamos 1.600 por 1.8 aumentados al poder de 24. Y ahora vamos al calculadora. Tenemos 1.600 por 1.8 levantados al poder de 24. Esto nos da 2.141.214.152 y esto sería gente. Por suerte, debido a la conciencia del VIH y el SIDA, la tasa de crecimiento ya no es del 80%. Espero que hayas encontrado esto útil.